Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este webinar de seguridad emocional en los equipos de trabajo. Mi nombre es Juan Carro, vivo en la ciudad de Querétaro y este es un tema muy importante de actualidad, de tendencia, que estaremos obviamente revisando, ¿no?, a lo largo de esta sesión. Quiero agradecer muchísimo a Fortia en la invitación a este webinar. Muchísimas gracias. Y bueno, la intención es que podamos ver esto. Cuando hablamos de seguridad, hablamos muchas veces de seguridad física, ¿sí? Hablamos de X cantidad de días que no tenemos algún accidente. Y eso está muy bien y creo que tenemos que cuidar mucho el tema de la seguridad física. Pero lo que es tendencia últimamente, y eso quedó muy claro a nivel de la pandemia, fue el tema de la seguridad emocional. En inglés el concepto se llama Psychological Safety y lo que busca es entender qué tanto tengo yo entornos seguros que me ayuden justamente a que las personas puedan compartir lo que es importante para ellos. Que si yo digo rojo y otra persona dice negro, no hay ningún problema y que podemos hablar justamente de esto. Entonces, esto es lo que vamos a estar revisando, algunas herramientas, cuáles son los elementos principales que tiene que ver el tema de seguridad emocional. Pero antes quiero empezar con una historia. Quiero contarte una historia. Yo, aparte de dedicarme a esto de capacitación y consultoría desde hace ya muchos años, tengo una empresa, hacemos dulce de leche. Es una empresa que tenemos hace 25 años. Yo primero estudié ingeniería en alimentos y hace un par de años empezamos a tener errores muy fuertes en el área de logística y almacenes, ¿no? No cuadraban los inventarios, la información que obviamente se le pasaba a planeación de la producción no, no era correcta. Eso implicaba que no se producía lo que se tenía que producir y empezamos a tener pedidos incompletos hacia los clientes. El líder de esta persona que era el encargado del área de logística y almacenes, empezó a trabajar con él. Pasaron más de 6 semanas y en realidad no hubo una mejora sustentable o sostenible en lo que estaba sucediendo. Y entonces, cito yo una junta virtual. Yo me encontraba en la ciudad de Guadalajara. Veo por ahí que hay gente de Costa Rica, de diferentes países. Bienvenidos a todos y a todas, ¿sí? Y cito una junta y en esta junta estaba el líder de esta persona, estaba el encargado de logística y almacenes, ¿sí? Y estaba mi hermana, que es mi socia, y estaba yo. Y esta persona dijo: Juan, déjame explicarte. Y le dije: tú no vas a explicar nada. No es posible que tengamos este nivel hoy de desajuste. Tenemos quejas de los clientes, no estamos mandando los pedidos completos, no están llegando tampoco a tiempo, ¿no? Y era algo que nunca nos había sucedido. Entonces tú tienes que hacer esto y esto y esto. Realmente estaba muy molesto, estaba muy frustrado. Y obviamente esto me llevó a que cuando terminando de yo conversar, dije: ¿tienes algo que decir? Me dijo: no, no tengo nada que decir. Agarró, se salió de la junta virtual y yo me quedé ahí. Estaba sumamente frustrado y muy, 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 muy molesto con el tema. Y algo importante, y capaz que esto nos ha sucedido en algunas ocasiones, que obviamente cuando yo estoy sumamente frustrado o estoy enojado, ¿no? Porque obviamente el enojo es una emoción que yo conozco muy bien, ¿no? Yo tengo doctorado en enojo, ¿sí? Sé que me lleva a que muchas veces, en vez de transmitir el mensaje o lo que requiero, lo que le pongo a la otra persona es la carga emocional, ¿sí? Entonces la persona con lo que se queda es con el enojo, con la frustración, ¿sí? Con la ira, ¿no? Con esto. Y obviamente esto llevó a que se friccionara aún más justamente todo esto, ¿sí? Y que realmente no pudiéramos avanzar, ¿sí? En mejorar. En las próximas semanas, la verdad es que no hubo una mejoría completa, hasta que en realidad me pude sentar y dije: a ver, Luis, quiero saber qué es lo que está sucediendo. Quiero ver qué es lo que está pasando justamente cuando estamos en una situación como esta. Y bien, pude conectar, creo que desde otro lugar, fui muy claro, ¿sí? Y eso vamos a empezar a ver, que la firmeza es clave cuando hablamos de temas de seguridad emocional. Seguridad emocional no es: puedes hacer lo que quiera y no pasa nada. No, tenemos retos, tenemos cosas que tenemos que lograr y eso. Entonces, quiero dejar este contexto porque entonces empezamos a crear ambientes donde las personas ya no hablan, ¿sí? Y el gran síntoma que aparece, ¿cuál es? El del silencio,
¿sí? Pedimos opiniones o pedimos ideas para hacer algo y lo que aparece es cri, 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 cri. Nadie habla. Porque saben que muchas veces hablar es sumamente complicado, ¿no? La vas a pasar mal. Entonces, el silencio es un síntoma muchas veces muy importante en una organización donde no hay seguridad emocional, ¿sí? El silencio, fíjense, que en automático tiene un resultado para la persona. Como dicen por ahí, ¿no? En boca abierta no entran moscas, ¿sí? Cuando yo me quedo en silencio, me estoy cuidando, me estoy protegiendo, ¿sí? De que me vayan a decir algo, de que me vayan a descalificar, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a estar revisando y cómo empezamos a trabajar el tema del silencio, ¿no? Cómo rompemos justamente esos silencios que no ayudan en momentos donde requerimos, obviamente, muchísima agilidad. Bien, voy a compartir con ustedes la presentación. Entonces, bien, nuevamente, aseguramos en los equipos de trabajo. ¿Sí? Primer punto importante, no estamos ya solo en un mundo buca, ¿sí? Esto creo que lo hemos escuchado mucho, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Y eso quedó muy claro y muy en evidencia justamente con el tema de la pandemia. Pero entramos en algo a partir de 2020, justamente por la pandemia, en un mundo bunny. ¿Qué es el mundo bunny? Son las iniciales de brittle, frágil, anxious, ansioso, no linear, no lineal y incomprehensible, incomprensible. Si se fijan, las dos primeras cuando hablamos de fragilidad y de ansiedad, ¿sí? Son puntos muy importantes. Nosotros, nuestros colaboradores, nuestros líderes, etcétera, vivieron situaciones muy complejas a lo largo de más de 2 años y medio, ¿sí? Y nos dimos cuenta que esta parte de la fragilidad estuvo muy a flor de piel. Un dato muy claro y muy duro con respecto a esto fue junio del 2020. La Organización Mundial de la Salud declaró a la depresión enfermedad mental número 1, ¿sí? ¿Y qué es la depresión? Muchas veces esta tristeza, muchas veces no hablada, no trabajada, donde no hay conexión. Entonces nos pudimos dar cuenta de la fragilidad que tenemos los seres humanos y obviamente la resiliencia, la perseverancia, el estar cerca con las personas y ver cómo nos apoyábamos, apoyábamos de manera virtual, en equipos virtuales, fue muy, muy importante. Segundo, la ansiedad. ¿Por qué apareció tanto la ansiedad? Otro dato importante, el año pasado aumentaron más de 30% la ansiedad y la depresión a nivel mundial, porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. El entorno era sumamente incierto, no sabíamos cuándo íbamos a regresar, qué iba a suceder, etcétera. Y ahí la parte importante es, muchas veces todo era, es que lo requiero ya. Y ahí mindfulness, enfoque en lo importante y clarificar es vital. Y quiero invitarte otra vez a ir con los demás a que hagamos un pequeño ejercicio con respecto a esto. Te voy a invitar a que coloques tus pies en el piso. Te voy a invitar a que tus manos las coloques en tus piernas. Y si está bien contigo, te voy a invitar a que bajes tu mirada, cierres tus ojos o los dejes abiertos, lo que sea mejor para ti. Y te voy a invitar a que ahí te voy a pedir que inhales por la nariz y exhales por la boca. Nuevamente inhala y exhala. Y una última inhalación y exhala. Y sigue con tu respiración habitual. Observa cómo te encuentras después de tomar una pausa en este acelere en el que a veces estamos. ¿Qué se siente? ¿Te genera paz? ¿Te genera tranquilidad? ¿Te genera un poco de ansiedad? Simplemente observa qué sucede cuando bajas la velocidad a 20 kilómetros por hora. Vamos a tomar 2 respiraciones profundas para regresar. Te invito a que inhales
y exhales. Nuevamente inhala y exhala. Y en caso que hayas cerrado tus ojos, los puedes ir abriendo. Y observa qué pasó. Los invitaría, capaz que pueden escribir ahí en el chat, ¿cómo te sientes después de haber hecho este ejercicio? 1 minuto. Si trabajamos 10 horas al día, 60 minutos, 600 minutos, poder hacer pausas de un minutito, aunque sea 2 o 3 en el día, para ver cómo estoy, para tomar conciencia, porque la respiración me pone en el presente, no en el pasado, no en el futuro, me ayuda tal vez a empezar a reducir estos niveles de ansiedad que están siendo muy drásticos hoy a nivel mundial. Y después vino lo no lineal, la flexibilidad, la creatividad, entender que sí tenemos procesos, pero que tuvimos que empezar a darle respuestas mucho más rápidas a los clientes. Se dice que en la pandemia tuvimos que aprender lo que íbamos a aprender en 5 años. Se aceleró el aprendizaje. Entonces, ahí es tener una visión sistémica y muy importante, una visión de los grupos de interés o los stakeholders. ¿Y qué entra aquí? Los clientes internos. ¿Qué tanto en realidad yo conozco los requerimientos mínimos que tienen nuestros clientes internos? ¿Y qué tanto me volví flexible para ser mucho más rápido en mis tiempos de respuesta? Y por último, lo incomprensible. No entender lo que estaba pasando, pensar que nos recluimos completamente y que no iba a pasar. Y ahí tenemos obviamente temas de OKRs, KPIs, este principio evolutivo de seguir evolucionando y creciendo. Entonces estamos en un momento sumamente complejo, donde obviamente el tema emocional juega un papel muy importante. Trabajando con una organización de TI, en un grupo virtual con el que estaba trabajando, hacía esta parte de lo que hicimos ahorita de tomar un momento, ver cómo me encuentro, etcétera, ¿sí? Un chico de repente levantó la mano y dijo, quiero compartir algo. Ok. Y dice, era un chico nuevo en la organización, se encontraban ahí obviamente los dueños de esta organización, estaban líderes, estaban la persona que era el líder de este chico. Este chico dice, si yo pudiera regresar el tiempo, estamos haciendo un ejercicio, dice, yo regresaría días antes de tal fecha, de X fecha. Y dijimos, ok, ¿y por qué regresarías? Y dice, regresaría unos días antes de que falleciera mi papá. Su padre fallece por temas de COVID, ¿sí? Y el tema es que son cosas que sucedieron, pero el tema importante es que nadie en la organización sabía esto. Entonces se vivieron cosas muy fuertes, obviamente a nivel emocional. Y me queda muy claro que yo no soy responsable de las emociones de las personas que tengo a mi cargo, pero sí como generamos tal vez entornos donde las personas puedan levantar la mano y compartir cómo están, ¿sí? Es una gran mentira creer que yo llego al trabajo, antes de entrar al trabajo me saco mi traje emocional y entro con una cara feliz y todo está perfecto. No, llegamos con todo. A veces la batería está al 90%, a veces la batería está al 30%, pero lo importante es darnos cuenta y tomar conciencia de esto. ¿Sí? Entonces, bien importante, si hay un tema buca, pero hay un tema Bani, donde pone foco también en lo emocional. Y cuando hablamos de seguridad emocional, tiene que ver con crecimiento. El cambio es inevitable y lo pudimos ver ahorita en la pandemia. Muchos de nosotros no decidimos y en menos de 2 días estábamos trabajando desde nuestra casa. Yo pensaba, era un iluso y pensaba que en menos de 15 días, ¿sí? Iba a regresar a trabajar. Yo trabajo mucho a nivel presencial, ¿sí? Pero bien importante, el crecimiento es intencional. La seguridad emocional nos ayuda a que yo crezca, pero también crezca justamente el equipo. Algunos datos para que quede más claro esto. Investigación en Harvard Business Review dice que las personas hoy en el trabajo invierten 50% más tiempo en colaborar que hace 20 años. Si no hay seguridad emocional, difícilmente vamos a colaborar, porque hay ambientes que nos amenazan mucho.
3 de cada 10 personas están fuertemente de acuerdo que sus opiniones cuentan en el trabajo. Solo el 30%. Mucha gente dice, ¿para qué opino? Si aquí no se toma en cuenta mis ideas, mi expertise, ¿no? Lo que yo sé, lo que quiero proponer, etcétera. Y fíjate qué interesante, si duplicáramos de 3 a 6 empleados que sus opiniones realmente cuentan, reduciría la rotación de personal 27%, 40% de reducción en riesgos laborales y 12% de incremento en la productividad. ¿Levantarías la mano por estos indicadores? Yo sí. Entonces, ¿cómo empezamos a generar entornos donde podemos hablar? Es vital. Pero otro dato mucho más contundente, y esto lo pueden buscar. Hubo un proyecto que se llama Aristóteles, lo pueden buscar. Es un proyecto que hizo Google, ¿no? San Google, donde entrevistaron a personas en más de 200 empresas del grupo y afines. Y dijeron, oye, queremos saber cuáles son los cinco factores claves para que un equipo sea de alto desempeño. Lo dice Google, ¿eh? No lo dije yo. Número 1, ¿cuál creen que es? Seguridad psicológica o seguridad emocional. ¿Puedo tomar riesgos sin sentirme inseguro o avergonzado? Y aquí la pregunta es, ¿cómo administramos el error? Nos sentamos a hablar justamente de esto. Trabajando la semana pasada con una empresa, les decía, sí, nos tenemos que sentar a hablar de las buenas prácticas, eso está muy bien, pero también hay que hablar de aquellas cosas que no nos funcionaron. Ahorraríamos mucho tiempo para otras áreas que a veces tienen que experimentar con cosas que en otras áreas ya lo hicieron, ¿no? Y ya tienen justamente la experiencia. Número 2, la confianza. ¿Puedo confiar con los otros para hacer un trabajo? ¿Puedo levantar la mano si no sé? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo decir no sé? ¿Hay alguien que tal vez me pueda explicar? Tercero, ahora sí, estructura y claridad. ¿Sale? Objetivos, roles, planes de ejecución, ¿no? Efectivamente, una organización tiene que tener estructura y claridad. Pero fíjate, los dos primeros, mucho más en la parte que llaman soft skills. A mí me gusta hablar de competencias trascendentales, ¿no? Porque de blandas creo que no tiene mucho. Son competencias realmente trascendentales que tenemos que tener en los equipos. Siguiente, el sentido del trabajo. Oye, esto que estamos trabajando en algo que nos importa, es algo que nos importa a cada uno de nosotros. Trabajando con una organización que sean, oye Juan, ¿cómo hacemos para que las personas que en almacenes preparan pedidos, etcétera, toman en cuenta esto, de que hay un sentido en su trabajo? Porque parece que son como el último eslabón, pues parece que no es vital. Y es vital. Como ellos preparen ciertas cajas, sus paquetes, etcétera, es vital porque eso es lo que le va a llegar al cliente y esa es la imagen que tienen muchas veces de la organización. Entonces, ¿cómo le ayudamos a la gente a que le encuentre el sentido del trabajo? Y por último, el impacto del trabajo. ¿Sí? ¿Creemos que el trabajo que realizamos realmente importa? ¿Le importa a alguien? Nosotros le decimos a las personas lo que es importante, lo que es vital, lo que valoramos realmente su trabajo. Entonces, fíjate, seguridad, confianza, sentido e impacto, 4 elementos realmente de competencias trascendentales en un proceso. Y entonces, ¿qué entiendes por seguridad emocional? Si tuvieras que decirte para ti, ¿qué ejemplos, dónde se ve y no se ve la seguridad emocional? En la historia que yo les ponía hoy cuando empezaba este webinar, ahí no hubo seguridad emocional. Pero muchas veces cuando me siento a hablar con alguien y puedo escuchar lo que le está sucediendo, ¿no? Que tiene a un sobrino, ¿sí? Con una enfermedad importante, tiene leucemia, y que me queda claro que yo no puedo hacer nada, pero sí estoy haciendo mucho cuando escucho a la persona y tú puedes llegar con lo que traes, ¿sí? Y aquí hay un espacio donde te podemos recibir con esta situación que tú traes. Bien. ¿Qué es para mí seguridad emocional? Interacción
empática que nutre. Y quiero hacer aquí una pausa. Para mí la empatía, que es, no necesito cambiarte para quererte. No es únicamente ponerme en los zapatos del otro, que en parte es difícil que yo me tenga perfectamente, pueda moldarme perfectamente en esto. ¿Y qué es esta interacción empática? Es, no necesito cambiarte para quererte, ¿no? No significa que yo tenga que estar de acuerdo, pero puedo entender que tu mundo es diferente a mi mundo. Y entonces, ¿qué es la empatía? Entender ese mundo del otro. Entender que a veces, ¿sí? Las cosas están complicadas para las personas. Donde las personas se sienten valoradas, que pertenecen. La necesidad de pertenecer es una necesidad vital en el ser humano, que nos podemos expresar. Y muy importante, es un proceso de co-construcción entre los integrantes del equipo, generando una retroalimentación continua entre todos que lleva al desarrollo del equipo. Bien. Entonces, la empatía en el centro, ¿sí? En el centro justamente la seguridad emocional, con valoración, con pertenencia y con poder expresar y que estamos construyendo entre todos. No construye únicamente el líder, no construye únicamente el gerente, sino que lo hacemos entre todos. Esta es una pregunta que yo le hago muchas veces cuando hablo con las personas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste seguridad emocional en tu equipo? Hay gente que no se acuerda de esto, ¿sí? Y nos damos cuenta cuando hay seguridad emocional o cuando no hay seguridad emocional, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue esta última vez? ¿Qué tanto estamos promoviendo? Y algo bien importante que quiero dejarles dicho una vez es, esto no es un tema de si soy bueno o soy malo. Fuera el tema del juicio. La clave es ver el impacto que esto tiene en las personas y en las organizaciones. Cuando descalifico, cuando no escucho a alguien, cuando entiendo que las personas no siempre van a estar al 100 y que tal vez su performance va a bajar un poco, un par de días y tal vez tengo que apoyar, ¿sí? Pero las personas obviamente cuando se sientan respaldadas, dan ese extra, ¿no? Y se comprometen mucho más. ¿Y qué es importante esto? Johan Galtung es un noruego que ha hecho mucho trabajo sobre temas de violencia. Es que si tuviéramos una moneda, de un lado de la moneda, ¿qué es lo que tenemos? La seguridad emocional. ¿Y qué tenemos del otro lado? De la otra cara de la moneda, la violencia. Y la violencia, como les digo, puede ser muy sutil, violencia directa, cuando no dejamos hablar a alguien, ¿sí? Cuando descalificamos, cuando decimos todo lo que tiene que hacer y no permitimos que hable, cuando lo separamos literalmente, ¿no? Y le hacemos la ley del hielo, ¿no? Para que sienta el rigor y todo eso. Y luego hay violencias culturales y estructurales, que eso ya es meternos en contextos obviamente ya de países, de regiones, de momentos que estamos viendo. Pero la violencia existe. Y quiero ser muy claro que cuando hablo de violencia no estoy hablando únicamente de violencia física, ¿sí? ¿No? Descalificar a alguien, señalarlo, etcétera. Ahí tenemos temas de violencia. Y el tema es que hemos normalizado también justo esto de la violencia, ¿no? Con las personas. Entonces, sí, Juan, muy interesante lo que me dices, pero oye, aquí tenemos que generar resultados. Estoy de acuerdo. Tenemos indicadores, ¿sale? Si no existieran las organizaciones, no estaríamos justo aquí. Y Amy Edmondson, una de las grandes investigadoras en temas de seguridad emocional, es una gran investigadora en Harvard. Ella dice, vamos a ver qué sucede cuando pongo el accountability, apropiarme de mi responsabilidad, ¿sí? Pero muy importante, también la seguridad emocional, ¿sí? Cuando es alto el accountability, está muy claro lo que tenemos que hacer, pero es baja la seguridad emocional, y reitero que es baja seguridad emocional, te voy a señalar, te vamos a evidenciar, te vamos a decir cómo es posible que hayas hecho esto, te vamos a sentir que te sientas mal, culpable, te vamos a separar, ¿sí? ¿Qué pasa con la gente cuando es alta la seguridad emocional y perdón, alto la accountability y baja la seguridad emocional? Hay muchísima ansiedad, ¿sí? Y hablábamos del tema de ansiedad, porque las personas no saben lo que va a pasar.
Y cuando yo no sé lo que va a pasar, no hay entornos seguros, la gente literalmente vive con mucha ansiedad. Pero luego tenemos bajo accountability y baja seguridad emocional. No está claro lo que tenemos que hacer y qué bueno, ¿sí? Qué bueno que no sé lo que tengo que hacer porque sigue estando la seguridad emocional baja. ¿Cómo se siente la gente ahí? En muchísima apatía, ¿no? Mucha apatía, no se quiere mover, ¿no? Se mantiene muy segura, hay mucho silencio ahí, mucho silencio. Con seguridad emocional baja, recuerden, les decía hace un ratito el síntoma, hay mucho silencio en la organización, ¿sí? Ahora, vamos a alta seguridad emocional. Y quiero ser muy claro que cuando hablo de alta seguridad emocional, no estoy hablando de puedes hacer lo que quieras. Si no hiciste algo, pues no pasa nada y lo entregas cuando sea. No, no hay castigos, pero hay consecuencias. Hay retroalimentación, hay firmeza, ¿sí? Firme. Cuando tenemos que hablar de cosas importantes, las hablamos. Hablamos de los impactos que esto tiene, ¿sí? Cuando hay alta seguridad emocional, pero no está claro lo que tenemos que hacer, nuestros indicadores, KPIs, etcétera, ¿qué sucede? Hay zona de comodidad, ¿sale? Nos la pasamos muy bien, nos escuchamos, nos alimentamos, nos juntamos para comer, etcétera, pero no hay reto. Y la clave es que también tenemos que retar a la gente, ¿sí? Entonces, si hay zona de comodidad en alta seguridad emocional y bajo accountability, la pregunta es, ¿qué habrá en alta seguridad emocional y alto accountability? ¿Qué tendremos aquí? Pues aquí hay zona de comodidad, aquí hay zona de aprendizaje. ¿Qué tal? ¿Qué van reflexionando? Cualquier comentario que tengan ahí en el chat sería bueno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Me encuentro muchas organizaciones muy claras su accountability, los KPIs, los OKRs, administración por objetivos, lo que sea. Oye, la seguridad emocional, ¿qué es eso, Juan? ¿De qué me estás hablando? Aquí venimos a trabajar. Hoy es un reto para los líderes trabajar temas justamente de seguridad emocional. La seguridad emocional sí marca la diferencia de los equipos, bien importante, que necesitan aprender rápido y barato. Nos sentamos a hablar justamente de lo que no está funcionando. Bien, entonces, bien, tenemos aquí una pregunta, vamos viéndola, dice, estamos pasando por una situación donde el equipo no se siente comprendido por la empresa, ya que activamos las oficinas viniendo 2 días a la oficina, de 5 trabajamos, como mostramos empatía cuando estamos tratando de hacerlo con lo que nos dijeron, la mayoría que era ir a la oficina algunos días. Ahora que volvemos nos reclaman que ellos no querían volver, pero ya es una necesidad de la empresa el regresar a las oficinas mínimo 2 días. Súper, gracias por lo que van colocando. Efectivamente, eso hoy está pasando. En Estados Unidos, dato duro, el año pasado renunciaron más de 4,5 millones de personas en lo que se llamó la gran renuncia. ¿Sí? Yo voy a conseguirme un trabajo que lo puedo hacer desde mi casa. Así como antes quería regresar a toda costa, luego la gente se acomodó, se dio cuenta que se volvió más eficiente, etcétera. ¿Qué es importante ahí? Y de hecho tengo un caso con esto, es cómo trabajamos y empezamos a identificar necesidades. Esto que tú ya ponías de manejar esta intermitencia, bien, pero habría que ver también si hay algo más que podemos hacer. Por ejemplo, si hoy los equipos pudieran alguna semana tal vez hacerlo de manera virtual y juntarse, ¿no? Obviamente cada 2 semanas, etcétera. ¿Qué es importante aquí, en esto que me están colocando? Ver cuáles son las necesidades. Necesidad de eficiencia, necesidad de tranquilidad, ¿sí? Necesidad de claridad. Y también ustedes tienen que hablar de cuáles son las necesidades. En este caso, con esta empresa que estoy trabajando, eso forma parte del ADN, porque saben que el tema de la conexión presencial es mucho más profundo e importante específicamente para esta empresa que cuando lo hacemos de manera virtual. Gracias por lo que van ahí compartiendo. Ok, perfecto. La autora se llama Amy Edmondson. Amy Edmondson y el libro se llama Teaming. Teaming es el libro tal cual. Lo pueden encontrar sin ningún problema en Amazon y eso. Y entonces la pregunta aquí es,
Si tú tienes un equipo a tu cargo, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estará tu equipo primero? O puedo hablar de personas. Capaz que algunas personas tengan ansiedad, otras en apatía, otras en comodidad. ¿Sí? Pero bien importante, ¿dónde estarás tú? ¿Estarás en ansiedad? ¿Estarás en apatía, en comodidad, en aprendizaje? Y eso nos ayuda, ¿no? Como un mapa para trabajar justamente el tema de la conexión y el tema de la productividad. ¿Vale? Porque si no, luego confundimos de, pues eso es únicamente conectar con lo emocional. No, conectamos con lo emocional, por lo menos obviamente mucho más eficientes, ¿no? Y lograr resultados desde un lugar de mayor aprendizaje y de menor resistencia. Bien, gracias por lo que van preguntando y si hay otras preguntas, adelante. Y entonces, una herramienta que te ayuda a trabajar esto es hacer check-in. Check-in son dos palabras. El verbo check es lo que estamos verificando en el día a día. Verificamos muchas cosas, ¿no? Los pendientes, las urgencias, si los proyectos ya los acabamos, etcétera. Pero cuando hablamos de check-in, es verificar internamente cómo estoy, ¿sí? Porque aquello que no hablamos lo terminamos expresando, ¿sí? De repente alguien llega y pregunta, hola, ¿cómo están? Y yo digo, pónganse a trabajar, por favor. Y la gente dice, oye, espérame, pues nada más quería preguntarte cómo estabas. Pero si yo vengo frustrado, vengo enojado, no he gestionado mi emoción, me puedo ir directamente contra las personas. Y el check-in, que es algo que hacemos en grupo, con un grupo de personas, me ayuda a ver cómo me encuentro yo, pero también cómo se encuentran los demás. Esto es clave. Entender, ¿sí? Cómo están los demás. No para justificar, pero sí para ver dónde está el equipo y ver si tengo que hacer algunas intervenciones individuales con algunas personas. ¿Qué busca el check-in? Generar conexión con las personas. No me deja avanzar. Propicia la escucha activa. Eso es clave. Practicar la compasión. Aquí me quiero detener un momento. La compasión es un término que importamos de Oriente, ¿sí? No, aquí no es una palabra que usamos tanto y a veces confundimos compasión con lástima, pobrecito, pobrecita, etcétera. No, aquí la compasión tiene que ver con entender que a veces a la gente le llueve sobre mojado, que la gente a veces está viviendo situaciones sumamente complejas y el hecho, además de saber y de poder compartir y estar ahí, puede marcar la diferencia. Fortalecer la empatía, ¿no? Como un músculo importante, y lo veíamos en el tema de seguridad emocional, y bien importante, la persona en el centro, ¿sí? Y esto a veces nos puede llevar, dependiendo del número del equipo, nos puede llevar de 10 a 15 minutos. Yo sugiero mucho que se haga check-in los lunes, ¿no? Los fines de semana pasan muchas cosas en la vida de las personas. Alguien que se fue feliz, viene arrastrando la cobija, etcétera, ¿sí? Pero me ayuda a darme cuenta dónde están los demás y dónde estoy yo, ¿sí? Y entonces, bien, ahora me dice, oye Juan, pues yo no voy a tener 15 o 20 minutos para hacer un check-in con todo el grupo. Puedes hacer un check-in express. Dime en una palabra cómo estás. Pero algo muy importante es ir más allá de estoy bien o estoy mal, ¿sí? Es porque bien no me dice mucho y mal tampoco. No es lo mismo estar feliz que estar enamorado. No es lo mismo estar triste que estar enojado. Son energías totalmente diferentes. Y entonces tenemos 5 emociones básicas, que son alegría, miedo, afecto, tristeza y enojo. Este es el ABC de las emociones. Obviamente no se lo compartimos a todo el mundo, porque obviamente hablar de las emociones es un tema altamente vulnerable, pero cuando le pedimos a las personas que hagan un esfuerzo y puedan darse cuenta cuál es la emoción que tienen, es información vital para ellos, ¿no? La alegría me dice que todo viene muy bien, ¿sale? Esa es una emoción que queremos muchísimo tener. El miedo me puede decir que estoy entrando en un terreno no muy conocido, sí puede pasar, o que estoy en una situación de peligro, sí, y que obviamente trato de huir o escapar. El afecto. ¿Qué pasa con el afecto? Esta parte de la cercanía, de compartir con los demás, este tema de que la conexión es sumamente importante para mí. La tristeza. La tristeza me está diciendo, es momento de reflexión. Hay algo que no está funcionando, ¿sí? Y a veces queremos quitarle la tristeza a la gente. Y puede haber una buena intención en ti, pero muchas veces que las personas puedan conectar con la tristeza
es conectar con temas que tal vez quieren trabajar o necesitan trabajar. Y por último, el enojo. El enojo me sirve para poner límites. Cuando vemos a alguien enojado, si me le acerco y lo quiero tocar, tal vez me voy a quemar, ¿sí? Entonces, 5 emociones básicas. ¿Son las únicas? No. Hay más de 200 palabras para hablar justamente de emociones. Pero empezar a clarificar y tener este ABC en tema de las emociones es sumamente importante, poderoso, y los invito a que lo puedan ir practicando en sus equipos. Por ejemplo, por aquí creo que hay una... Vaya, ya puso la pregunta, eso ya la contesté. Bien, sigo. Entonces, y como les decía, no es un tema de estar bien o mal, es cuáles son los impactos de trabajar y no trabajar en ambientes con seguridad emocional. Se vuelve cuesta arriba ser productivo. Parece que tengo que estar vigilando a la gente, estarle respirando en la nuca, porque si no las personas no hacen las cosas. Hay gente que luego tiene pavor de irse de vacaciones, dice, no, es que me voy de vacaciones y se me cae el trabajo, lo que tenemos que lograr, etcétera. Y entonces, como te decía, ¿qué observas cuando vas viendo esta gráfica de accountability y seguridad emocional? ¿Hacia dónde te va llevando? ¿Qué reflexión llevas con eso? Ya se os decía, en qué cuadrante se encuentra tu equipo, en qué cuadrante tú te encuentras y cuál es el impacto de quedarme en este cuadrante. En el tema de la ansiedad, ¿no? Se vuelve muy complejo porque las personas empiezan a faltar mucho, aumenta muchísimo el índice de ausentismo, etcétera. Entonces hay que trabajar mucho y tener cuidado con esto. Y entender que la gente, este famoso término del burnout o la gente quemada, sí existe. Trabajando con una organización muy grande y haciendo un check-in, algo muy suave, así apenas como para empezar a conectar, una chica dijo, por favor, no quiero que me digan nada. Y se puso literalmente a llorar de la presión que sentía. Porque estaba muy claro lo que se tenía que lograr, pero era muy baja la seguridad emocional. Sí, perdón. Y quiero terminar con esto, para después abrir un espacio de preguntas y respuestas. Timothy Clark, otra de las personas que ha trabajado mucho temas de seguridad emocional, ¿sí? Dice que la seguridad emocional, él usa la analogía de una pista de bolos, ¿sí? De boliche. Recuerden que tenemos el carril central, que si avanzo por ahí la pelota, va a funcionar y voy a tirar obviamente los bolos. Y luego tengo una canaleta del lado izquierdo y una canaleta del lado derecho. Él habla de que hay 4 etapas en la seguridad emocional. Primero, la seguridad de inclusión. Sentirme adentro y no afuera de un equipo. Y eso no tiene que ver únicamente con un tema físico, sino emocional. Me doy cuenta si pertenezco o no pertenezco. Y recuerden que el tema de pertenencia es vital para las personas, ¿no? Somos seres sumamente sociales. Luego, ¿qué tanto abrimos espacios de aprendizaje? Me encuentro trabajando en este momento con un grupo de gerentes y de líderes y les digo, cuando un líder no abre espacios de aprendizaje, que no permite que la gente pueda compartir su expertise, sus ideas, etcétera, y todo tiene que venir filtrado por el líder, es muy complicado que llegue el tema del aprendizaje y obviamente pues no se da el tema de la seguridad emocional. Pero después está la seguridad de contribución. Eso que yo pongo a partir de lo que aprendí en el proyecto, ¿no? En ciertas mejores prácticas que estoy aplicando, ¿sí? En algo que yo revolucioné en mi departamento, como me compartían hace un rato una persona del departamento de mantenimiento, porque cuando yo puedo contribuir, siento que estoy aportando algo. Y eso nos hace sentirnos importantes, nos hace sentirnos seguros, nos hace sentirnos que vale eso que yo estoy dando. Y por último, la seguridad de desafiar. ¿Qué es la seguridad de desafiar? No desafiar al líder, no, desafiar la estructura, desafiar las cosas que venimos haciendo. ¿Qué hay ahí? Obviamente temas de creatividad e innovación. Si no hay seguridad emocional, es muy difícil que realmente podamos desafiar las estructuras, las cosas como las venimos haciendo. ¿Sí? Y hoy
Recuerden, como veíamos, esta parte de aprender en los 4 cuadrantes me lleva a esto de desafiar. Pero a veces confundimos seguridad emocional con 2 cosas. Vamos a la canaleta del lado izquierdo, ¿y qué es? El paternalismo. Un tema muy importante que saben que en América Latina lo tenemos muchísimo. Hay mucho respeto a la persona, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti, tú tranquilo, yo aquí estoy para protegerte, etcétera, pero muy bajo permiso para que pueda hacer cosas. Paternalismo no es seguridad emocional. Con el paternalismo la gente no crece, ¿sí? Y crecer duele. Es parte de acompañar esos procesos en contextos, digamos, de seguridad emocional. Y después, del lado derecho, tenemos la explotación, donde tienes todo el permiso para hacer un montón de cosas, pero es bajo el respeto. Porque tú eres tan bueno que sacas toda la chamba que yo te cargo todavía mucho más, ¿no? Como dicen por ahí, otra sardinita al burro, etcétera. Y eso tampoco es seguridad emocional, ¿sí? Y existe el tema de la explotación. Muy diferente a otras épocas, pero está la parte de explotación. Y mucha gente se va a las organizaciones justamente por eso, porque están cargando la mano porque son muy buenos. Entonces, pregunta, ¿hoy habrá algo de paternalismo o de explotación en lo que vienes haciendo? ¿Estamos propiciando esto a veces? Porque a veces somos bien buena onda, ¿no? Y estamos cuidando a la gente, en realidad no la estamos cuidando. Estamos haciendo que se queden muy chiquitos. Déjenme ver por aquí, creo que ahí. Bien. Edith me pregunta, y voy a agregar dice, ¿cómo hacemos para llegar a la zona de aprendizaje? Bien, varias cosas, y regreso al tema. Gracias. ¿Cómo llegan? Primero, trabajando en el tema de la seguridad emocional, abriendo espacios donde las personas puedan compartir, ¿sí? Sus puntos de vista, cómo ven las cosas, ¿sí? Cómo generamos proyectos donde ellos sean las personas que están en el centro y no yo tal vez como líder o como gerente, ¿sí? Sino es cómo me ayuda a ir evolucionando justamente en eso, ¿sí? Y la otra, porque eso sí pasa, teniendo muy claro los temas. ¿Qué implica la seguridad emocional? Sí retar a la gente, sí retarla, pero hay que trabajar muy fuerte el tema de seguridad emocional. ¿Qué es abrir el tema de la seguridad emocional? Es abordar estas conversaciones que a veces son complejas para mí, ¿sí? Conversaciones que a veces no quiero tener, pero entonces el hecho de poder abordarlas con un gerente de alguna otra área, etcétera, y que a veces expresar lo que a mí me está sucediendo en esa situación, no para descalificar, no para enjuiciar al otro, me puede ayudar. Si no empezamos a generar entornos donde podemos abordar estas conversaciones que queremos dejar debajo de la alfombra, difícilmente podemos hablar. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer, Edith, y para todos es, ¿con quién tengo hoy una conversación pendiente que tal vez tengo miedo de tenerla? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo permito que la otra persona también se prepare? Decir, oye, me gustaría tratar sobre este tema, sobre este proyecto, sobre lo que pasó en la última junta, ¿sí? Y bien importante desde un lugar de validar al otro, ¿no? Que esa parte no se nos tiene no se nos tiene que olvidar. Espero que esto te vaya sirviendo. Y pues ya estamos entrando en la parte final. Reflexión final. ¿Qué acciones son las adecuadas para mejorar la seguridad emocional del equipo? Check-in, abrir esas conversaciones que son complicadas, retar a la gente, crecer duele, ¿sí? Y es parte del proceso que tenemos que hacer. ¿Y qué condiciones necesitas generar para que en el equipo la seguridad emocional sea una prioridad? Abrir muchos espacios. Hoy no es suficiente con decir, es que mi puerta está abierta. ¿Cuántas personas te vienen a ver porque tienes la puerta abierta? Tal vez un par. Pero esto de tú acercarte, tú propiciar estos espacios es muy importante. Y por último, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspiró este tema? ¿Qué te inspira? ¿Qué va generando? Etcétera. ¿No? La seguridad emocional está presente en los equipos, aunque no la veamos.
Se han normalizado prácticas laborales que generan dolor e impotencia y no permiten que los miembros del equipo puedan crecer y aprender. Y el accountability nos lleva a poner en el centro la responsabilidad con nosotros y las personas con las que interactuamos. Y esto es vital. No hay que olvidarnos que estamos para dar resultados en una organización, pero por todas las investigaciones que les puse al inicio, cuando hay seguridad emocional, es mucho más fácil que lleguemos ahí. La gente se siente muy orgullosa de estar en un equipo donde se siente valorado en el proceso. Bien, la seguridad emocional es una competencia vital en los líderes de esta época y vivimos en un momento donde hay que despertar, hay un despertar emocional intenso. Ya hablamos de esto, de la ansiedad, de la depresión, etcétera. Y el líder emocional es aquel que puede conectar con sus emociones, gestionarlas y conectar con sus colaboradores. Bien, ¿qué te llevas de esta sesión? ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué vas a aplicar a partir de hoy? Pues espero, déjenme ver si tengo alguna otra preguntita. No, ya creo que son todas. Voy a parar de compartir. Y algunas cosas que les quiero recordar. Primero, por favor, contestar la encuesta. Te invito a que contestes, por favor, la encuesta. Que no se pierdan el próximo webinar, que será en julio. ¿Sí? Van a recibir información. No se pierdan el próximo webinar. Y agradecer nuevamente a Fortia por la invitación a este webinar. Realmente ha sido un placer estar con ustedes. Preguntas que tengan por ahí, sería interesante poder contestarles. Dicen, ¿consideras que la seguridad emocional nos permitirá desarrollar un mejor ambiente de trabajo? Totalmente, Edith, y no lo digo solo yo, lo dicen las investigaciones, ¿no? Donde la gente puede decir su punto de vista. O sea, muchas veces no tomamos en cuenta ese gran potencial creativo que hay justamente con las personas. Muy bien. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. No, excelente, muchas gracias. Súper. Muy bien, pues espero que les haya aportado. Y recuerden, la seguridad emocional empieza por ti. Yo te quiero invitar que todas las mañanas, antes de entrar a 400 kilómetros por hora, te preguntes cómo te sientes. Y a partir de ahí empezar a gestionar. Entre tú trabajes más esto, lo vas a poner en el centro con los demás. Entonces, un gusto. Ya les apareció por ahí, por favor, la encuesta, invitarlos a esto. Y muchas gracias nuevamente a Fortia por la invitación.